Este mediodía llegamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Le pido por favor si desea abrir ahí su Biblia en Mateo capítulo 5. Y hoy llegamos a una sección del Sermón del Monte que es probablemente la más profunda de todo el Sermón del Monte. Y al mismo tiempo de que nuestro Señor Jesucristo está hablando palabras y verdades muy profundas, y créame, vamos a tener que pasar varias semanas en esto. Además de que son palabras profundas, también creo que es la sección del Sermón del Monte más mal entendida de todo capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y quiero dar lectura a esta porción, y la porción completa es Mateo 5, 38 al 48. Aunque lo vamos a estudiar en dos secciones distintas, quiero que sepa que hay una unidad. Versículos 38 a 48, la idea de Cristo es una, aunque usa dos mandamientos para exponer. Permítame leer la escritura allí. Mateo 5, 38 al 48. La Biblia dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Iglesia, el reto de este mensaje y los próximos es que tú comprendas lo que Cristo realmente está enseñando en toda su profundidad, en toda su anchura, en estos versículos. Pasaje profundo, de los más malentendidos, de los más mal interpretados. Y tratando y orando al Señor cómo poderte acercar a este pasaje, cómo aproximarnos a él, he decidido hacerlo de esta manera. Escucha, toda esta porción que acabo de leer, versículos 38 a 48, Jesucristo tiene un solo tema en mente, ¿de acuerdo? Empecemos por ahí. Un solo tema general. Y ese tema es que Cristo está hablando del amor. Del amor. Ahora tú dirás, claro, en el versículo 44 dice, amad a vuestros enemigos, está hablando del amor. Sí, pero lo está haciendo desde el versículo 38 en realidad. Por así decirlo, esta porción está envuelta en un paquete que se llama amor. Y la idea de Jesucristo es tomar dos mandamientos de la ley que los judíos estaban mal interpretando y corregirlos mostrándoles cuán importante es el mandato del amor. Este pasaje está envuelto en amor. Pero, escucha, en tiempos de Jesús, los religiosos, escribas, fariseos y el pueblo que se alimentaba de estos dos grupos, la verdad es que no eran tan amorosos. De hecho, se habían vuelto todo lo contrario. Escucha esto. Lo contrario a practicar amor es ser egoísta. El amor da, el amor busca el bien del prójimo. La palabra de Dios habla del amor bastante. Por ejemplo, en Mateo 22, Jesucristo dijo, el mayor mandamiento de la ley es este: amarás a Dios con toda tu mente, corazón, alma. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios habla del amor. Somos salvos por amor y somos salvos para amar.
Somos salvos por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos salvos por amor. Pero ya que somos salvos, incluso después somos salvos para amar, porque el fruto del Espíritu es amor, y un creyente es salvo por amor y para amar. La Biblia deja en claro esto: Dios es un Dios de amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia habla del amor abundantemente, porque Dios es un Dios de amor. Incluso desde el Antiguo Testamento estas frases de amor estaban ya escritas en la ley. En Levítico capítulo 19, Dios ya había dicho al pueblo desde la antigüedad: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios ya había dicho desde Deuteronomio capítulo 6: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mandato eterno siempre ha sido amar, porque Dios es un Dios de amor. Escucha, todo este pasaje de Mateo, parte final de esta sección del Sermón del Monte, está envuelta en el tema del amor. Pero como en los tiempos del Señor eso se había pervertido, estos mandatos se habían dejado atrás, los escribas habían inventado cosas, los religiosos estaban en su hipocresía religiosa, lo que ellos menos eran amorosos. Ellos se habían convertido en todo lo opuesto. Y lo opuesto a ser amoroso es ser egoísta. Quiero que nos aproximemos así. Escuchen. De los versículos 38 a 42, que es la sección primera, Jesucristo toma un mandato para hacerle ver a las personas que son egoístas. Y es donde dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y como te voy a explicar, esa ley la habían tomado para justificar todos sus egoísmos, para justificar todos sus actos egoístas, donde ya no amaban al prójimo, ya no amaban ni a sus padres, ya no amaban a los otros hermanos judíos, porque se estaban amando tanto a sí mismos y se justificaban con decir: es que si me hizo daño no lo voy a amar, porque ojo por ojo y diente por diente. Ellos estaban justificando su egoísmo, tomando esa ley de ojo por ojo y diente por diente, y la estaban usando como un escudo para volverse egoístas. Por lo tanto, en la primera sección, versículos 38 a 42, Jesús les va a decir: ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les voy a mostrar lo que eso realmente significa. Y al hacerlo, Jesús va a demostrar que ellos tenían un corazón egoísta. El Antiguo Testamento había mandado amor, pero ellos estaban hundidos en egoísmo. El Antiguo Testamento había dicho: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero en los tiempos de Jesús, los religiosos ni estaban amando a Dios, ni estaban amando al prójimo, porque se estaban amando a sí mismos. Quiero recordarte una vez más que amor es sacrificio en el beneficio de la otra persona amada. El amor es la virtud de Dios, no es humana, es la virtud de Dios que busca servir y satisfacer las necesidades reales de la otra persona. El que ama da. El que ama siempre es un dador sacrificial, como Dios lo fue con nosotros. Eso es amor. Amor es dar sacrificialmente para beneficiar a la persona amada. Pero, por otro lado, en la otra mano tenemos el egoísmo. El egoísmo es amarse a sí mismo. El egoísmo es pensar en mí, ver por mis necesidades y sacrificarme solo por mí. El que ama piensa en los demás, suple a los demás y se sacrifica por los demás. Pero el egoísta piensa en sí, ve por sus necesidades y se sacrifica solo si le conviene en algo para sí. Estos opuestos, amor y egoísmo y amor, es las dos líneas que Jesucristo quiere exponer en los versículos 38 a 48. Y por eso Jesús va a usar un mandato para mostrarles que son egoístas, y luego Jesús va a usar el otro mandato para demostrarles que deben amar al prójimo. Es por eso que tú tienes primer mandamiento, ojo por ojo, diente por diente. Ellos estaban escondiendo su egoísmo detrás de esa ley. Y luego en el versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesucristo va a decir: ¿tú te estás amando a ti mismo? Primera sección. Y segunda sección les va a decir: tú deberías amar a tu prójimo, incluso si es tu enemigo. Jesucristo está enseñando eso.
Esta es la esencia de este pasaje. Jesucristo está, por un lado, descubriendo el corazón egoísta del pueblo, y al momento que lo hace, Él revela el mandato original de Dios: que ames. Versículo 44. Amad a vuestros enemigos. Y desde ahora quiero decirle, usted piensa, yo no tengo enemigos. No es la idea. La idea no es que si tienes enemigos. La idea es cualquier persona malvada que te daña. De hecho, el contexto habla de eso, el malvado, y lo veremos a detalle. Cualquier persona que te ha dañado, ese es tu enemigo a la luz de este contexto. No porque tú lo consideres enemigo, sino porque te ha hecho daño, te ha dañado, te ha afectado, te ha ofendido, te ha herido, te ha exigido, ha sido injusto. Y Cristo dice, primera sección, no seas egoísta. Segunda sección, ama. Esta es la esencia de esta porción. Y le voy a pedir que este tema y los próximos domingos que vamos a estar escudriñando esta porción, no pierda de vista que Jesús está hablando del egoísmo y del amor. Está condenando el egoísmo y está mandando el amor. Ahora quiero que vean los dos mandamientos más importantes del texto, por favor. El primero está en el versículo 39. Dice, versículo 39, Cristo dice, pero yo os digo, Él va a corregir. Y aquí viene el mandato número 1. No resistáis al que es malo. Esta es la primera orden que Jesús da. No resistáis al que es malo. No resistáis. Una palabra griega que significa ponerse en contra de, oponerse a, volverse el contrario de. Y dice el Señor Jesucristo, no resistáis al que es malo. Y a continuación va a dar ejemplos, porque tú dirás, ¿a quién se refiere con malo? Bueno, a continuación va a decir, el que te hiere en la mejilla derecha, el que te hace caminar 2 millas, el que te quiere quitar la capa, y el que te pide prestado, el que te ha dañado, cualquier persona. Sabes, la gente en tiempos de Jesús no accedía a ninguna de esas cosas porque eran egoístas. La gente en tiempos de Cristo no quería ayudar ni servir en nada al prójimo. Lo que hacían en tiempos de Cristo era oponerse al malo. Le golpeaban, te golpeo. ¿Me quieres quitar la capa? Peleo contigo. ¿Me quieres hacer caminar millas? No lo hago. ¿Me pides prestado? No te presto. Esa era la actitud judía. ¿Por qué? Porque eran egoístas. Pensaban en ellos, se sacrificaban por ellos y veían por sus propias necesidades. Pero ellos lo ponían como una justificación y decir, no, pero la ley dice ojo por ojo, diente por diente, así que si él me dañó, yo se lo tengo que regresar, no tengo que ser amoroso con él. Es la idea torcida. Por eso Jesucristo corrige esa idea torcida y les dice en el versículo 39, no resistáis al que es malo. No te opongas al que te daña. Dicho de otra manera, más específica, no te vengues del que te ha hecho daño. Pero hay una segunda orden que está en la segunda sección, y eso está en el versículo 44. 44, dice Cristo, segunda sección, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En este segundo mandato de la sección, Jesús ordena a amar incluso a aquellos que nos han dañado. Nos manda a amar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hurtado, a aquellos que nos han ultrajado, a aquellos que nos han herido. Por lo tanto, Jesucristo en el primer mandato está diciendo, deja de ser egoísta y pensar solo en ti. Segundo mandato, comienza a amar incluso a aquellos que te han dañado. Esta es la esencia del pasaje. Ahora quiero que vea cómo encaja todo esto en lo que llevamos del Sermón del Monte. ¿Recuerdas que estamos en la sección que comenzó ahí en el versículo 17 sobre Cristo y la ley? Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y después, versículo 20, capítulo 5, versículo 20, Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y a partir de eso, Jesucristo toma 6 ejemplos de la ley que ellos habían torcido. Y es lo que hemos estado viendo esta semana. ¿Se acuerdas? El primer pecado que vimos fue acerca del homicidio. Jesús dijo, si tú te enojas contra tu hermano, ya mataste. Esto fue la primera sección.
Segunda sección, Jesucristo dijo, ¿miras a una mujer para codiciarla? O ves a un hombre con pensamientos lascivos, dice Cristo, ya adulteraste en tu corazón. Primer pecado, homicidio, ya mataste. Segundo pecado, adulterio. Y para el adulterio usa dos ejemplos. Usa el de mirar con lascivia y usa el del divorcio, que pasamos tiempo en eso. Así que si te divorcias por cualquier causa, eres un adúltero. Cristo está condenando varios pecados. Primero, el homicidio. Segundo, el adulterio. Tercero, lo vimos la semana pasada, la mentira. Cuando Jesucristo habla de los juramentos y dice, no juréis, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal, procede. Jesucristo ahí condenó la mentira. Vea cómo Jesucristo está tomando pecados y confrontando a la gente. Les dice, ustedes son homicidas, ustedes son adúlteros, ustedes son mentirosos. Y cuando llegas al versículo 38, donde estamos, ahora Jesús les va a decir, ustedes son egoístas. Egoístas. Quiero que veas el flujo que Jesús está llevando en su sermón. Él está confrontando a la gente con los pecados más groseros que cometían en la cara. Ustedes están matando porque se enojan con su hermano. Ustedes están adulterando porque miran, codician o se divorcian. Ustedes están mintiendo porque usan juramentos para esconder su hipocresía. Y ustedes son egoístas porque no están tratando bien al prójimo. Por cierto, Jesucristo en esta idea de proceso, en este hilo de pecados, también Jesucristo ha ido cambiando de áreas. Por ejemplo, cuando habla acerca del enojo y matar, Él está hablando del área de las emociones. Porque dice, si te enojas contra tu hermano, ya lo mataste. Es el terreno de las emociones. Cuando pasa a hablar del adulterio, Él pasa al terreno de los deseos. Si miras a una mujer para codiciarla, esto es, desearla fuertemente, habla del terreno, ya no de las emociones, sino de los deseos. Y luego cuando llega al versículo 33, se pasa a hablar del terreno de la lengua, la mentira. Bueno, y cuando llega el versículo 38, donde estamos, Jesucristo ahora va a estar hablando de las relaciones con otros. Escucha, estos versículos 38, 48, Jesús va a hablar del terreno de las relaciones interpersonales, donde debe gobernar, ¿qué? El amor. Y donde debe estar excluido, ¿qué? El egoísmo. Cristo va a enseñar en las relaciones con otros, incluso sean tus enemigos o personas que te han dañado, número uno, no les resistas, y número dos, ámalos. Dicho de otra forma, número uno, no seas egoísta pensando en ti, y número dos, ámalos. Jesucristo está condenando en este terreno las relaciones personales pecaminosas, hablando del egoísmo. Por cierto, Jesucristo hace algo, entre más lo estudio, más encuentro cosas, porque Jesucristo hace algo muy interesante. Toma primero un pecado y después un pecado con dos ejemplos, y es un patrón. Un pecado con dos ejemplos, un pecado, otro pecado con dos ejemplos. Se los explico rápido. Primero usa el homicidio, es un pecado, un solo ejemplo. Luego toma el adulterio, un pecado, pero usa dos ejemplos. El de mirar para codiciar y el de divorciarse por cualquier causa. Luego sigue el patrón, un pecado, un ejemplo, que es el de los juramentos para hablar de la mentira. Y luego sigue el patrón ahora tomando un pecado con dos ejemplos, que es lo que tenemos en 38-48. Habla del pecado del egoísmo y toma dos ejemplos, que es lo que tenemos en la sección final. Jesucristo lleva un patrón en esto. Está queriéndonos remarcar algunas cosas. El Espíritu Santo guió a Mateo para enfatizarnos ciertas cosas. Y si me preguntas qué está enfatizado ahí, lo que te voy a decir es, está enfatizado dos pecados. Uno, el adulterio, y dos, el egoísmo. Y si lo miras, nuestra sociedad está en eso. Somos una sociedad adúltera y somos una sociedad egoísta. La gente en los tiempos de Jesús, los judíos, el judío común en general, era así. ¿Recuerdas? Si tú le preguntabas a un judío en aquel tiempo, oye, ¿tú matas? ¿Qué decían ellos? No. Y si les preguntabas, ¿y tú adulteras? No. ¿Mientes? No, para nada. Y si les preguntabas, ¿y eres egoísta? No, no, para nada. Pero claro que lo eran, solo que habían torcido su ley para hablar y justificarse y adecuar la ley a sus conductas pecaminosas.
De hecho, en tiempos de Cristo, el judío normal, a los que Cristo les está predicando el Sermón del Monte, esto es importante que lo sepas, los judíos que oyen a Jesús eran personas que se sentían, muchos de ellos, buenos. Buenos. Eran personas que creían que estaban bien con Dios. Un ejemplo de ello muy claro es cuando el joven rico llega delante de él y era una persona religiosa, y el joven rico llega como en Mateo 19 y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Te acuerdas? Y Jesucristo le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Escucha, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cristo le dice a este joven rico. Y el joven rico contesta: ¿cuáles? ¿Cuáles mandatos? Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son las cosas que ha visto en el Sermón del Monte. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que está en el Sermón del Monte, lo que estamos estudiando. Entonces el joven interrumpe a Cristo y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esta era la idea judía. No mates, no he matado. No mientas, yo no miento. No adulteres, yo no he adulterado. Esta era la idea judía. La gente se sentía: eso lo he cumplido. Ahora escucha por qué lo entendían así: porque habían torcido su ley para acomodarla a su propia conveniencia. Y hoy el mundo está igual. Hoy tú le preguntas a las personas: ¿has pecado? No, yo no he pecado. Pecado el que mata, pecado el que secuestra, pecado los delincuentes. No, yo soy, es más, estoy enfermo, pero ni sé qué pecado estoy pagando. No sé, si yo soy bueno. La gente hoy se sigue sintiendo buena. Quiero decirle, delante de Dios nadie es bueno. Delante de Dios todos hemos cometido mucho pecado. Estamos muertos en delitos y pecados, si no fuera por la gracia, misericordia de Dios que da vida por medio de Cristo a los que creen en Él. Pero la gente en los tiempos de Cristo se sentía bueno. Aquí tenemos a un hombre, un joven rico, por ejemplo, que se sentía bueno y decía a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo vemos a continuación que no era así. Al menos él no amaba al prójimo, porque Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme y tendrás herencia en los cielos. Y la Biblia dice que el joven rico fue y lo dio a los pobres. No, ¿por qué? Porque no amaba a su prójimo. Creía que lo amaba, pero realmente no lo amaba. Así que este joven rico demostró que no estaba viviendo conforme al estándar de Dios. Y esta es la misma idea de hoy. La gente cree estar bien, cree ser buena, cree estar cumpliendo con Dios, pero son como el joven rico que está rompiendo los mandatos, viviendo en pecado. Su justicia no le alcanza. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Es como, iglesia, es como decir: yo vengo a la iglesia, oro, leo la Biblia. Bueno, esa es tu justicia, pero no es la justicia mayor que Cristo requiere. Tú dirás: yo soy bueno, trato de hacer bien a la gente, ayudo a las personas, no hago daño al prójimo. Esa es tu justicia, pero esa justicia no es suficiente para entrar al reino de los cielos. No te alcanza. Ninguna obra buena que el hombre pueda hacer le alcanza para heredar la vida eterna. Entonces tú dirás: ¿y entonces quién pues podrá ser salvo? El Señor Jesucristo dijo: no es tu justicia, es mi justicia. Cuando crece en Cristo Jesús, la justicia de Cristo se imputa, se coloca, te reviste para que entonces puedas tener el privilegio de heredar el reino de los cielos. Quizá tú estás aquí esta mañana y sigues creyendo que por tus buenas obras te salvas. Quizá tú estás aquí esta mañana y sigues pensando que porque eres bueno y porque te sientes que no matas, que no adulteras, que no mientes y que no eres egoísta, crees que por eso te has ganado la vida eterna. Déjame decirte una vez más que esto no es así. Esta es tu justicia, pero no es la justicia que puede entrar en el reino de los cielos. La justicia que hereda la vida eterna es la de Cristo, porque Él vino a cumplir la ley de inicio a fin. Y solo el que cree y se entrega a Jesucristo puede tener la vida eterna y heredar el reino de Dios.
Ahora, hablando de esto, alguien también dirá distinto y dirá, bueno, sí, pastor, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero me santifico por obras. Entonces esta semana me fue re mal, le grité a mi familia, cometí ciertos pecados, oh, me siento tan mal este domingo estar aquí, ni cantar puedo porque tuve una semana muy pesada, pequé muchas veces, cuán avergonzado estoy. ¿Sabes qué es la misma idea? Que el que cree que se salva por obras, esta persona está pensando que se santifica por obras. Estás equivocado. Nadie se salva por obras y nadie se santifica por obras. Si tú estás aquí, puedes cantar y alabar al Señor y tener gozo, no por lo que tú hiciste esta semana, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Esa obra perfecta es de la que depende tu vida, no de cómo te fue esta semana. Oh, no, me quiero retirar de este ministerio porque mi vida no anda bien. Pues arréglala, arrepiéntete, arréglala y sigue al Señor, porque nuestra vida no depende de nuestras obras, depende de la gracia salvadora y santificadora que Cristo operó en la cruz del Calvario. Es por eso que no hay pretexto alguno, solamente el que no quiere arrepentirse. Volviendo a Mateo capítulo 5, Cristo los va a acusar de ser egoístas y un egoísmo arraigado al corazón. Así que vamos a estudiarlo y quiero ver esta mañana solamente la primera parte y le he puesto a este mensaje el título de No resistas al malvado. No resistas al malvado. Y vamos a basarnos versículos 38, 42, que es la primera sección. No resistas al malvado. Y vamos a estudiar tres cosas. Este mediodía solo una, no se espante, solo veremos una. Pero quiero darle el bosquejo completo, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar la sección 38-42 y vamos a ver tres cosas. Vamos a ver lo que decía la ley, lo que decían los religiosos y lo que decía Jesús. ¿Respecto a qué? Respecto a la ley que Jesús cita en el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Así que vamos a ver, en primer lugar, la prescripción del Antiguo Testamento. ¿Qué mandaba la ley respecto al ojo por ojo? En segundo lugar, vamos a ver la perversión de esta ley en versículo 38. Y en último lugar, vamos a ver la propuesta de Cristo en versículos 39 y 42. Así que vamos a ver la prescripción de la ley, la perversión de los religiosos y la propuesta de Cristo. Pero esta mañana solo veremos lo primero, la prescripción de la ley. Pongan su mirada en el versículo 38, por favor, y comencemos ahí. Dice Jesús, Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, iglesia, he escuchado toda clase de ideas equivocadas basadas en estos versículos. Creo que es de los pasajes más malentendidos por los creyentes. Incluso tú que estás aquí puedes leer esos versículos y decir, bueno, creo que dice eso, pero ni estoy seguro, lo he usado mal. Por ejemplo, he escuchado a personas que dicen, bueno, la Biblia dice ojo por ojo, ¿no, pastor? Entonces quiere decir que yo me puedo vengar. ¿Puedo yo tomar represalias? ¿Puedo yo darle una cucharada de qué? De su propia medicina, porque Jesús dijo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Te fijas? Hay personas que han tomado ese mandato de decir, Cristo dijo ojo por ojo, así que vamos con todo a la venganza. Hay gente que cree así, no es lo que está enseñando Jesús. De hecho, Jesús está enseñando todo lo contrario. Otro tipo de personas han pensado que este pasaje Jesús lo dice como para obligar a los creyentes a que nos hagamos el tapete de todos. ¿Por qué? Porque si alguien te da en la mejilla derecha, ponle la otra. Que los cristianos debemos ser los más golpeados, los que sufren, los maltratados, los que se dejan. Es que los cristianos deben ser unos dejados, porque Jesús dijo que si te dan en la derecha, pon en la izquierda. Entonces, los cristianos debemos ser maltratados, dejarnos maltratar y ser dejados. Bueno, eso no es lo que está diciendo Cristo. Es lo que tú has entendido o has oído, pero no es lo que está diciendo Jesús. Últimamente oía personas que incluso piensan y usan estos versículos para defender que podemos pedir prestado.
Y es algo de lo que toman del versículo 42, dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Así que llega un hermano con alguien y dice: préstame 800 pesos, ¿no? Además, Jesús dice que si alguien te pide, no se lo rehuses. Así que es la base bíblica para pedir préstamos y hacer tandas, ¿no? Y todo eso. Entonces, hay gente que cree así y ha tomado estos versículos para retorcerlos y decir cualquier cosa menos lo que Jesús realmente está diciendo. Es por eso, iglesia, que tenemos que empezar a entender este versículo desde su origen, esta ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Veamos en primer lugar la prescripción de la ley. Este mandato de ojo por ojo y diente por diente no era nuevo. Estaba en la ley desde el Antiguo Testamento. Y Jesús va a tomar esta ley de ojo por ojo y diente por diente y escucha, y la va a corregir. De lo que ellos pensaban erróneamente, la va a corregir, y al corregirla, esto es lo maravilloso del Señor Jesucristo, al corregir ese falso pensamiento de esta ley, Jesús les va a evidenciar su corazón egoísta. Les va a evidenciar su corazón egoísta, que no amaba al prójimo. Bien, empecemos. Ojo por ojo, diente por diente, se le llama ley del talión. ¿Habías oído eso? La ley del talión. Talión significa ley o lex talionis del latín. Lex talionis significa la ley del igual o la ley de lo mismo. Y significa eso, que el castigo debe ser conforme a la falta. Ley del talión. Esta ley también se le llama ley de retribución o ley de las represalias. Y quiere decir que se le debe pagar al ofensor conforme al daño que él mismo hizo. Es algo muy claro de entender, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley es muy antigua. De hecho, se han encontrado escritos muy antiguos, más antiguos que Moisés incluso, como el Código Hammurabi. ¿Has oído alguna vez de eso? Que era el escrito babilónico por ahí de los años 2285 antes de Cristo. Esto es unos 100 años antes de que Moisés naciera, que civilizaciones ya tenían la lex talionis. Civilizaciones ya se llevaban conforme a esa. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, hermanos, porque el hombre es creado a imagen ¿de quién? De Dios. Y el hombre tiene en su corazón la conciencia parte de la justicia de Dios que imprimió en él. Y el hombre sabe que lo justo es ojo por ojo, diente por diente. Así que es una ley muy antigua. Y significa eso. El castigo debe ser equivalente al delito. Es una ley que aplica un castigo justo según el crimen realizado. Es muy sencillo, iglesia. Ojo por ojo y diente por diente es que el castigo sea equiparable a la falta. Que lo que se hizo se pague de manera proporcional al daño. Es lo que significa. Que el castigo debe ser proporcional, no excederse. No ser más de lo que se dañó, sino un castigo justo. Ahora escucha, desde ahora te lo digo. Ojo por ojo y diente por diente nunca fue una ley que permitiera la venganza personal. Nunca lo fue. Todo lo contrario, como vas a ver ahorita en 3 pasajes. De hecho, lo que hacía la lex talionis era limitar para que precisamente la gente no abusara y se vengara, sino que esta ley limitaba para que el castigo fuera conforme a lo justo. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, hay 3 ocasiones en la ley que se mencionan. Vamos a ellas. La primera vez que ocurre es en Éxodo 21, por favor. Éxodo 21. Y vas a ver en las 3 ocasiones que aparece en el Antiguo Testamento la idea original de Dios, cómo Él mandó esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y al verlo vas a entenderla mucho mejor. Éxodo 21, versículo 22 en adelante. Permíteme dar lectura. Éxodo 21, 22. Éxodo 21, 22 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, habla de un daño a una mujer embarazada, pero sin haber muerte, pues nadie muere, ni él, ni ella, ni el bebé, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces, un pago justo.
Versículo 23. Mas si muriere, entonces pagarás, ¿qué? Vida por vida. O sea, no muere, tienes que pagarle. Pero si muere, tienes que morir. Ahí está lo equivalente, lo justo. Versículo 24, por primera vez. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí tienes la ley del talión completa. No solo era el ojo y el diente, era el ojo, diente, herida, pie, todo, absolutamente. La idea no es para una parte del cuerpo. La idea es que el castigo fuera equivalente a la falta. Que el castigo no se pasara de lo que había hecho el ofensor. La idea está ejemplificada allí. Si dañas a una mujer embarazada, pero no hay muerte, el esposo podrá ponerte una condena económica o una multa, mejor dicho, económica que deberás pagar. Pero si la esposa, la mamá o el bebé mueren, tú tienes que morir. ¿Por qué? Porque ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El castigo tenía que ser equivalente a la ofensa realizada. Esta es la primera vez en la ley y Dios está dando, apenas acaba de dar los 10 mandamientos en el capítulo anterior y Dios está mostrando su voluntad. Ahora, versículo 26, continúa. Versículo 26 dice: si alguno hiriere el ojo de su siervo, ve, esto es clarísimo. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva o el ojo de su sierva y lo dañare, escucha, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Notaste eso? Hay algo distinto ahí. Y da otro ejemplo, versículo 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Ahora, hermanos, ¿notaste lo que la ley dice? Dios dice, sí, tenía que ser un castigo justo, pero ya te fijaste que no tenía que ser algo literal. No tenía que ser un literalismo. Me tumbó un diente, entonces tengo que ir y que me tumben un diente. Le dañé el ojo, entonces ahora tú dáñame el ojo. ¿Te fijas que no es literal? Porque ¿cuál era el castigo si dañaba su ojo de un esclavo? Déjalo libre. ¿Y si le dañaba su diente? Déjalo libre. ¿Te fijas? Entonces, la ley del talión no significa, es lo que hemos pensado. Entonces, si me hace esto, se lo devuelvo idéntico de la misma forma. No era la idea. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, lo único que significa es castigo justo. Castigo justo. Castigo justo. Y el castigo justo de dañarle el ojo de tu siervo era déjalo libre. ¿Te fijas? Dios no manda, le dañaste el ojo, sácate tú el ojo. No, porque no era un literalismo exacto, idéntico a la falta, sino que el castigo no se excediera y fuera justo. Si dañaste el ojo de tu siervo, déjalo ir libre. Si dañaste o les hiciste saltar la muela de tu sierva, déjala ir libre. Aquí vemos, como estoy diciendo, que no era un literalismo, sino un pago justo, equiparable, semejante, proporcional, equivalente. Segunda vez que aparece en la ley, Levítico 24, por favor, vamos a Levítico 24. Espero que estés mirando claramente lo que la ley sí decía de la prescripción de esta ley. Levítico capítulo 24, tenemos la segunda ocasión que aparece la ley del talión. Levítico 24, versículo 17, dice la Biblia, 24, 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Ahí está otra vez, ley del talión. Versículo 18. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así les sea hecho. Esta es la retribución, ley del talión. Versículo 20, aquí tenemos expresado, dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Esta es la segunda ocasión que aparece en la ley de Moisés y la idea es la misma, un castigo equivalente, no precisamente idéntico, pero un castigo equivalente. Eso, hermanos, era una muestra de justicia de Dios.
de que el castigo no se quedara corto y de que el castigo tampoco excediera la falta, sino que fuera equivalente en todo sentido. Y hay una tercera ocasión, nos va a ayudar bastante, en Deuteronomio 19, y esta es más valiosa que las anteriores, no porque sea más palabra de Dios, sino porque es más valiosa, Deuteronomio 19, porque Moisés la repite 40 años después. Esto es Deuteronomio. Las dos que acabamos de leer en Éxodo y Levítico son recién salidos de Egipto. Ahora en Deuteronomio 19, Moisés lo repite con 40 años de experiencia con el pueblo de Israel. Y lo va a especificar más y va a dar más detalles, ¿de acuerdo? Deuteronomio 19, versículo 18, 19, 18 dice la Biblia. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, alguien que mintió, y hubiere acusado falsamente a su hermano, ¿qué pasa? Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, ley del talión, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En este ejemplo que da Moisés 40 años después, da más detalles. Pone el ejemplo de un hombre que miente en el juicio. Y dice, bueno, ese hombre que miente en el juicio, si se descubre que miente, le harás como él había pensado hacer al acusado. Entonces, le aplicarás la ley del talión. Por haber mentido, te pasará lo que tú estabas acusando a aquella persona que querías que se castigara. Pero hermanos, en esta porción de Deuteronomio, Dios no solamente vuelve a repetir vida por vida, mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, sino que aquí, además de hablar de la retribución exacta, nos da dos detalles valiosos, importantes, que los del tiempo de Jesús lo sabían, pero lo habían ignorado. Primer detalle. ¿Quién aplicaba la ley del talión según ese texto? ¿Quién lo aplicaba? ¿Una aplicación personal? ¿Qué dice el texto? No me mire a mí, ¿qué dice el texto? ¿Quién aplicaba esta ley de retribución y aplicación de castigo? ¿Quién? Versículo 18. Y los jueces inquirirán bien. Los únicos encargados de aplicar la ley del talión en Israel eran los jueces, es decir, las personas en autoridad que Moisés colocaba para juzgar los casos del pueblo, los jueces. Ellos eran los únicos calificados y usaban la ley del talión como una guía para aplicar el castigo justo a los ofensores. De hecho, leímos en Éxodo 21, no sé si lo notaste hace ratito, en Éxodo 21, 22 también menciona a los jueces. Ellos tenían que administrar la ley del talión y era como su guía. Esta fue la ofensa, tengo que aplicar un castigo equiparable a esa falta. Entonces, escucha desde ahora, no es que ojo por ojo, diente por diente era una justicia personal. No era una justicia personal, era una justicia civil. Era la manera en que Israel castigaba los delitos en la sociedad. No era la forma en que la gente se vengaba unos de otros. Hay una diferencia. Ojo por ojo y diente por diente era la regla que dirigía a los jueces para aplicar castigo a los homicidas, a los ladrones, a los adúlteros, a todos los que quebrantaban como pueblo la ley de Dios. Era guía para los jueces. Entonces, un judío no podía decir a tal persona me hizo eso, pues como la ley dice ojo por ojo, yo voy y hago justicia de mi propia mano. No era para eso. Los jueces inquirirán y ellos aplicarán ojo por ojo, diente por diente. Pero hay un segundo detalle que Moisés nos da 40 años después con toda la experiencia, y es el propósito de esta ley. El versículo 20 en especial nos dice cuál era el propósito, por qué Dios mandó la ley del talión, cuál era el propósito de esa ley que castigaba al delincuente con un castigo equiparable a su falta. ¿Cuál era el propósito? Versículo 20. Y los que quedaren
oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Sabes? Eso está muy claro. ¿Por qué Dios mandó la ley del talión? Para que la gente temiera y no hiciera crímenes. Si un ladrón iba a hacer algo, decía, no, porque eso me va a causar un castigo idéntico a mi falta. Entonces, no. Entonces, la ley del talión lo que hacía era buscar el propósito de que la gente tuviera temor y evitaran crímenes, frenar el delito. Frenar el delito. Por ejemplo, estaba yo estudiando esta semana y descubrí que en Arabia, en el país de Arabia, esta ley sigue en vigor, la ley del talión. Los árabes la tienen como parte de su estructura judicial en su país. Tratan los jueces de aplicar una justicia equivalente a la falta cometida por los delincuentes y todo. Y me impresioné de que a nivel mundial, Arabia tiene los índices de homicidio más bajos del mundo. En Arabia casi nadie mata a otra persona. En Arabia los índices de criminalidad y violencia son diminutos. Ay, si los comparas con México te daría risa. Yo lo vi y me dio risa, ¿de acuerdo? Pero en Arabia es uno de los países de Medio Oriente con los índices más bajos de violencia. ¿Por qué? Porque están aplicando una ley divina de justicia. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. No es que era una ley personal que yo mismo me podía justiciar al otro porque me hizo esto. Nunca fue esa la ley del talión. La ley del talión fue una ley para los jueces que les fuera guía a aplicar los castigos a los delincuentes de la sociedad israelita. Quiero irte adelantando. Lo que los judíos del tiempo de Jesús hicieron es, tomaron esa ley, se la apropiaron y dijeron, pues por mí mismo, yo voy a hacerme justicia. Así que me hizo esto, ojo por ojo y diente por diente. O sea, los judíos del tiempo de Jesús hicieron lo que la gente hoy hace. Tomaron esta ley y en vez de que fuera una ley social, la han convertido en una ley personal. Es lo que hicieron en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús ya no decían que los jueces vean la ley del talión. No, en tiempos de Jesús ellos hacían su propia ley y se ajusticiaban, se echaban al plato, como decimos, a quien ellos querían, de la forma que querían y se defendían. Es que Moisés nos mandó ojo por ojo, diente por diente. Insisto, esta ley era una ley de justicia civil, no de justicia personal. No era una ley que permitía la venganza, sino limitaba la venganza para un castigo justo. No era una ley sanguinaria y bárbara como a veces creemos. No, es que si viviéramos ojo por ojo, diente por diente, mano por... No, hombre, todos estaríamos chimuelos, mancos y tuertos. Porque entonces todos nos echarían... No, hermano, es que no era una ley así bárbara, sádica, sanguinaria de... La hermana me hizo esto, pues ahora yo se lo voy a regresar igual, porque Jesús dijo, ¿verdad? Ojo por... No, nunca fue así. Eso es lo que el hombre ha tomado y pervertido de la ley para ajustarlo a su pecado de egoísmo. Porque te voy adelantando, el que se venga es egoísta. Siempre. Y es lo que Jesús va a decir en los otros versículos, 39 en adelante. No, nunca fue una ley justiciera. No fue una ley sanguinaria, bárbara. Era para los tribunales y jueces. Era una venganza legal, no ilegal. Era una venganza justa, no injusta. Lo que buscaba era un castigo correcto con los delincuentes. Entonces, ya aprendimos algo este mediodía. Aprendimos algo. La ley del talión no nos enseña ni da derecho a una venganza personal. No, sácalo de tu mente. Ojo por ojo, diente por diente, no significa que tú puedes hacerte venganza de tu propia mano. No es lo que está enseñando Jesús. Esa ley se aplica a los tribunales, a la sociedad, no a las personas individuales.
Y si fuera por la venganza que está permitiendo, no puede ser, es imposible, iglesia. Porque todo el Antiguo Testamento está repleto de misericordia, 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 de amar al prójimo. Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el mismo versículo dice, no te vengarás. No te vengarás, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la Biblia siempre ha prohibido la venganza personal. La ley del talión no era una venganza personal, era una venganza social. Venganza social. En nuestro México hay impunidad, ¿cierto? Nuestro país es impune. Alguien mata y a los 3 días ya anda como cualquiera persona en la calle. ¿Por qué? Porque pagó tanto dinero. Eso es impunidad. Proverbios dice que el que se mantiene impune hace que reproduzca el delito. Por eso Dios en su sabiduría dio la ley a Israel de que el castigo fuera equiparable al delito para evitar la impunidad. ¿Sabes por qué hoy México está sumido en delincuencia? Porque somos un país impune, donde el que daña no se le castiga como debería, donde el que hace algo puede pagar y después andar como si nada, porque puede estar encerrado 48 horas y después salir a la vida normal cuando lo que hizo merecía un castigo mayor. México es delincuente porque somos una sociedad impune. No lo digo yo, lo dice Dios. La ley del talión es una ley buena porque es una ley divina y tiene al menos 3 características que yo le quiero decir para ir cerrando. Número 1, la ley del talión es justa. Es justa. Ojo por ojo y diente por diente busca un castigo correcto. No busca excederse ni quedarse corto. Es una ley justa, correcta, va de acuerdo. Esto me fascinó, hermanos. Miren, la ley del talión va de acuerdo con Dios. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Dios en el infierno con los incrédulos? ¿Les pagará conforme a sus obras? Dios aplicará la ley del talión en el infierno. ¿Por qué? Porque es una ley divina, justa. Tal hiciste, tal recibes. Esto hace resaltar más el nombre de Cristo porque por su gracia no tendremos ese castigo. Por su gracia no tendremos ese castigo. Y porque con nosotros Dios pudo habernos castigado, pero en su misericordia y paciencia nos perdonó, nos perdona para no sufrir el castigo eterno, donde será ojo por ojo, diente por diente. No solo es una ley justa, en segundo lugar es una ley misericordiosa. Misericordiosa porque protegía de la venganza al que había dañado. Evitaba un castigo excesivo. Tú sabes, hermano, mira, no sé si estoy siendo lo suficientemente práctico, pero cuando te hacen algo, tú quieres vengarte. Y el corazón humano nunca está satisfecho con la justicia. Siempre quiere más. Pues bueno, ya me hizo algo y ya lo castigaron, pero yo quiero que sufra más. ¿Me explico? Ese sentimiento vengativo es carnal. Y es lo que Dios quería evitar en Israel, que la gente no fuera vengativa, sino que fuera una venganza justa. El corazón del hombre nunca está satisfecho con la venganza de Dios. Es como que tú le dices a una persona, hermano, ten confianza en Dios. No, pero es que esto que me están haciendo es injusto. Dios me ha dejado. No, Dios no te ha dejado, Dios te va a guardar. Pero ¿dónde está la justicia? No la veo de Dios. Me están dañando. ¿Dónde está? Y como David diría en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos. Y luego tú le dices a una persona así, no te preocupes, hermano. En el futuro Dios hará justicia tal vez. No, yo no quiero justicia luego, yo la quiero ahorita. ¿Te fijas? La gente quiere justicia a su manera y la quiere ya. Me está haciendo sufrir mi jefe. Ya, que Dios lo mate, lo enferme, que le caiga un cáncer o algo. Ya. No, tú vas a la palabra de Dios y dices, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, la recompensa de ustedes les vendrá en el futuro. Confíen en mí. Confíen en mí. Pero el corazón del hombre es vengativo. Vengativo. No descansa en Dios. Siempre quiere más. Entonces, la ley del talión era una ley misericordiosa porque protegía de la venganza y evitaba un castigo excesivo. Y por último, iglesia, la ley del talión era benéfica. Como te mostré, reducía el crimen. Reducía el crimen.
Quiero que vayamos por último a Jueces capítulo 1, por favor, si puedes ir, estamos terminando. Jueces capítulo 1. Y quiero que veas una ilustración que puede impactar nuestra vida y poder terminar esta primera sección del tema. Jueces capítulo 1, Josué acaba de morir y mira lo que pasa, por favor. Jueces capítulo 1 y voy a leer a partir del versículo 4 un ejemplo de esto. Jueces 1, versículo 4 dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Esto es Israel conquistando la tierra prometida, lo que faltaba, ¿de acuerdo? Entonces era una guerra correcta, era una guerra que Dios había mandado. Versículo 5, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, este era un rey, y pelearon contra él, los de Judá, y derrotaron al cananeo y al fereceo, vencieron al ejército de Adoni-Besec. Versículo 6, mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Interesante. Versículo 7, entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. O sea, él se los había hecho. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Qué ley aplicaron los de Judá? ¿Qué ley aplicaron? Allí literalmente fue pulgar por pulgar, dedo por dedo. Adoni-Besec le había cortado los pulgares a 70 reyes de otras naciones, y cuando lo capturan, lo hacen con él y él reconoce: me han hecho como yo hice, y menciona a Dios. Así me ha pagado Dios. Este es un ejemplo de la ley del talión aplicada en el Antiguo Testamento. Tú dirás: oye, qué bárbaros, no, hermano, es lo que Dios había mandado. Además, este era un rey impío, era un rey de Canaán. Israel tenía que barrer con ellos y le aplicaron la ley del talión porque es lo que Dios había mandado así en la ley de Moisés. Por lo tanto, quiero cerrar preguntando: ¿y qué hay de nosotros? Ese fue Adoni-Besec, eso fue allá con Israel, eso fue en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero ¿qué hay de nosotros? Hoy ya nos podemos vengar, ¿verdad? Hoy ya podemos tener espíritu vengativo. Hoy ya si te enojas puedes desahogar toda tu ira y vomitar todo tu coraje y todo tu rencor y toda tu amargura, porque ojo por ojo y diente por diente. Hoy es válido, ¿verdad, hermanos? No, no fue permitido antes, no es permitido ahora. No porque esa ley está en el Antiguo Testamento, quiere decir que hoy ya la justicia de Dios cambió. El Nuevo Testamento tampoco permite la venganza personal. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Primera Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Dios nunca ha permitido la venganza personal, ni antes ni ahora. Por lo tanto, lo que la ley sí prescribió en el Antiguo Testamento fue la ley del talión, que fuera aplicada por los jueces para Israel, para disminuir el crimen y así hacer una justicia social correcta. Si estás en Mateo, terminemos ahí, en Mateo 5. Pero lo que en tiempos de Jesús había pasado es que estos hombres habían pervertido esta ley. Versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora ya lo entendemos mejor. Versículo 39, pero yo os digo, como diciendo, ustedes lo han entendido mal. Ustedes se han hecho justicia por su propia mano. Ustedes se han convertido en unos vengativos. Pero yo os digo, aquí viene la ley de Cristo. Versículo 39, no resistáis al que es malo. No seas egoísta defendiéndote del que te daña. Antes, o en vez de eso, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No tienes derecho a vengarte. Versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso habla de un juicio. Prácticamente Cristo está diciendo, en un juicio, cuando seas juzgado en un juicio, déjate vencer. No te defiendas. Ponle otra mejilla, no te vengues. Déjale la capa, no te defiendas. Siguiente, versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Sométete. Al que te quiera obligar, sométete voluntariamente. Y versículo 42, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dale. Te pide, dale.
Aquí tenemos todo lo contrario a lo que las gentes de ese tiempo habían entendido de la ley del talión. Miren, iglesia, en tiempos de Cristo, la gente no ponía la otra mejilla, no dejaban la capa, no iban la segunda milla y no daban. Y todo eso porque decían, es que ojo por ojo y diente por diente. Me dañó, ¿por qué lo voy a servir? Me hizo esto, ¿por qué lo voy a amar? Me hizo aquello, ¿por qué le voy a complacer? ¿O por qué me voy a someter? Estas cosas que estoy diciendo, espero que el Espíritu Santo te las aplique a tu corazón porque tú las vives en diferentes áreas, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. ¿Por qué voy a hacer esto que me mandan? ¿Por qué no me puedo vengar si me está haciendo mal? Porque Cristo dijo, no resistas al malvado. No tienes ninguna licencia de aplicar por tu propia mano, ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que lo hemos hecho muchas veces, hermanos. Te enojas con alguien y de alguna manera se lo regresas. Le das una cucharada de su propia medicina. Le regresas lo que te han hecho. Y todavía en tu corazón dices, y qué bien me siento de hacerlo. Satisfacción carnal. Pura satisfacción carnal. Nada espiritual. Y tú dirás otra vez, Cristo dijo ojo por ojo. Ya entendiste que no es así. Cristo está diciendo, escucha, Cristo está diciendo, pon la otra mejilla. Cristo está diciendo, déjales la capa. Cristo está diciendo, ve la segunda milla. Cristo está diciendo, incluso, dales todo lo que te pidan. Con esto Cristo está diciendo, no seas nada egoísta. Aún con los malos, ámalos. No te ames a ti mismo. Que Dios nos ayude. Que podamos seguir estudiando esto las próximas semanas. Vamos a orar. Padre, bendice esta escritura en nuestros corazones. Nosotros hemos aplicado mal esta ley de ojo por ojo y diente por diente y muchas veces nos hemos vengado, muchas veces hemos sido egoístas y no hemos amado. Señor, Cristo llega al corazón y a la raíz, mostrando al pueblo de su tiempo que eran egoístas y que no amaban. Y Señor, hoy vemos la misma realidad, no solo en el mundo, sino en nosotros. Somos egoístas, pensamos solo en nosotros, vemos por nosotros y nos sacrificamos solo por nosotros. Señor, somos una sociedad egoísta. Pero Señor, lo que te ruego este día es que no nos permita ser una iglesia egoísta. Te pido que en este lugar tú levantes a personas que piensen en otros, vean por las necesidades de otros y se sacrifiquen por el bien de otros. Que Señor, tú levantes corazones amorosos y sofoques o incluso quites a los corazones egoístas. Señor, tú mandas el amor y condenas el egoísmo. No tenemos ninguna justificación para vengarnos ni para dañar al hermano, la hermana, mi cónyuge, mis hijos, el vecino que me daña, el compañero que me ofende. Señor, no tenemos por qué buscar justicia, tenemos que amar aunque nos dañan, tenemos que amar aunque nos maltratan. Y eso no significa quedarnos a que nos aplasten y nos pisoteen. Tú nos lo vas a enseñar con las palabras de Cristo, pero hoy, Señor, queremos irnos pensando en que no quieres que nos venguemos y que dejemos de usar ojo por ojo para nuestro propio beneficio. Perdónanos, Señor, haz de esta iglesia una iglesia amorosa y no egoísta. Glorifícate en nosotros. Te damos gracias por la palabra de Cristo y ayúdanos a estar en este mismo sentir y buscarlo. Y que aquellos corazones que lo busquen tú les bendigas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.